Bendiciones, queridos hermanos, que la gracia del Señor pueda estar obrando en sus vidas. Gracias al Señor por este tiempo que nos regala para poder estar juntos meditando en la palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes un breve texto en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Dicen así estos versículos: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El apóstol Pablo dice que los cristianos de Colosas habían recibido a Cristo. Qué importante esto, ¿no? Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, es algo importante recibir al Señor en nuestra vida. Creo que es el comienzo de la obra de Dios, el poder recibirlo. Él está siempre dispuesto a bendecirnos, a entrar en nuestra vida, si nosotros estamos dispuestos a recibirlo. Él es el instrumento perfecto de Dios para la salvación de nuestras almas. Y habiendo recibido a Cristo en nuestro corazón, sabemos que somos hechos hijos de Dios por medio de la fe. Dice que el Señor vino a los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad, derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Qué hermosa bendición la de poder realmente ser reconocido por Dios como hijos suyos. Ahora bien, dice el apóstol aquí: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Literalmente la palabra griega para andar significa caminar alrededor. Sería más o menos la palabra original. Desde los tiempos antiguos, desde los primeros tiempos, los judíos usaron la palabra caminar o andar para referirse a la manera en que uno lleva la vida en Dios, la vida que realmente Dios quiere que vivamos. De hecho, tenemos ejemplos en la Biblia, a través de la Biblia, de personas que se dice que han caminado o han andado con Dios. Nos referimos a Enoc y a Noé. Cuando leemos en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 5, y después en el capítulo 6, notamos que dice que ellos habían caminado con Dios. Ahora, evidentemente lo que significa esa palabra caminar no es que habían caminado, sino que habían vivido con Dios. Es decir, habían vivido su vida en armonía con el Señor, en comunión con el Señor. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Ese andar, ¿qué significa? Vive delante de mí de una manera realmente obediente, y esto era lo que realmente significaba esa orden de Dios para Abraham. El salmista dijo en el Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ese anduvo significa el que no vivió, digamos, en el consejo de los malos y en camino, amén, de pecadores, en la vida de aquellos que realmente eran escarnecedores y pecadores. Dios juzgó a los israelitas por no caminar en sus estatutos, por no guardar su palabra, por no guardar la ley. Allí lo tenemos en el libro de Ezequiel. O sea que tenemos muchísimas menciones para entender que esa palabra andar significa vivir en el Señor. Ahora Pablo les dice a todos los cristianos, no solamente a los colosenses, que anden en Cristo. Tenemos ese llamado, así como en la antigüedad fueron llamados para caminar con Dios y para andar con Dios a través de la obediencia, a través de cumplir sus preceptos. Ahora se nos dice, a través de la palabra, como leímos, que podamos andar en Cristo. Esto significa que vivamos una vida de comunión con el Señor, que podamos unirnos al Señor y que podamos realmente vivir para la gloria de su nombre. Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice: para que andéis, ahí usa la palabra,
como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué significa? Para que vivamos, llevemos una vida que pueda ser digna del Señor. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, un texto muy conocido, el que dice que permanece en Él, en el Señor, debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Debe vivir como Él vivió. Qué importante, ¿no? ¿Estamos viviendo como el Señor vivió? ¿Estamos reconociendo que el andar en Él, ese imperativo que menciona aquí el apóstol Pablo, está refiriéndose a que nuestra vida debe ser como la vida del Señor? Qué importante. Alguno dirá, bueno, pero el Señor y nosotros, Él fue nuestro ejemplo. Debemos realmente vivir una vida agradable. Por eso dice el último texto que leímos, que aquel que dice que permanece en el Señor tiene que vivir como Él. Aquel que dice que es del Señor tiene que vivir como Él vivió. El versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo. Pablo utiliza estas dos metáforas, ¿no? Arraigados y sobreedificados, que son muy distintas, son muy diferentes. Ambas metáforas apoyan su declaración en que estos cristianos habían recibido todo por medio de su comunión y de su relación con el Señor. Y esto es algo muy importante, porque en definitiva, si necesitamos que Dios obre en nuestra vida, tenemos que darle lugar a Dios en nuestra vida. Tenemos que vivir con Él y para Él. De esta manera, entonces, sí puede darse que se cumpla lo que realmente el Señor quiere, su propósito en nuestra vida. Podemos decir dos cosas. Primero, en la primera palabra que dice arraigados, aquí podemos leer el versículo, capítulo 3, versículo 17 de Efesios, que dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Fíjese que usa esta palabra, el ser o estar arraigados. Este es un término que tiene que ver con, podríamos decir, con la jardinería, los que les gustan las plantas. Todo jardinero sabe que las plantas dependen de sus raíces para su nutrición y para su fortalecimiento. ¿O no es así? Es lo que sustenta. Las raíces están debajo de la tierra, no se ven, pero son esenciales para la vida de la planta. También depende de la tierra en que sus raíces están. Si la tierra tiene humedad y nutrientes, entonces las raíces extraen esos nutrientes y la planta puede prosperar. La planta se pone linda, se pone hermosa. Pero si la tierra no tiene estas condiciones, es decir, no tiene las condiciones favorables para que la planta se desarrolle, evidentemente las raíces son incapaces de sostener la vida de la planta y ésta muere. Pero el apóstol Pablo dice a los cristianos algo interesante. Nosotros no tenemos que preocuparnos de este punto en nuestra vida espiritual, porque en definitiva, si nosotros debemos arraigarnos en Cristo, en el Señor, evidentemente Él es el que puede sostener, sustentar, alimentar nuestra vida para que podamos realmente tener una vida bendecida. Debemos estar arraigados en Cristo y sabemos que cuando estamos arraigados en Él, nos nutrimos de Él, los recursos que recibimos del Señor son ilimitados. La gracia del Señor, dice el apóstol Pablo, la multiforme gracia de Dios se puede manifestar en nuestra vida. No importa si los tiempos son buenos o malos, siempre tendremos el sustento porque estamos plantados y arraigados en nuestro Señor Jesucristo. Qué linda metáfora, ¿no? El hecho de poder echar raíces en el Señor. Él es nuestro sustento. El segundo punto dice que también tenían que estar sobreedificados en Cristo. Y aquí tenemos una imagen diferente, una metáfora diferente. La palabra esta que es para edificados se usa hablando de la construcción de un edificio.
Ya no es la planta y su raíz, sino que ahora está hablando acerca de la construcción de un edificio. Efesios capítulo 2 y versículos 20 al 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien concertado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjese lo que dice, ¿no? Somos un edificio espiritual. Estamos en forma permanente creciendo y sobreedificando nuestra vida sobre el fundamento maravilloso, firme, estable, que es Cristo. Y yo digo, qué importante esto, porque en definitiva esto nos da la seguridad. Si nuestro cimiento es firme, nuestra vida estará realmente edificada en un lugar seguro, nos podremos sentir verdaderamente seguros también. Pablo les dice a los cristianos que pueden depender de sus firmes cimientos. Cristo los ha diseñado para sobrevivir en momentos de calma, como también para afrontar momentos de tempestad, de problemas. La parábola de los dos cimientos es una buena ilustración. Podemos leer 2 versículos de la parábola que nos muestran lo que dice. Mateo 7, 24 y 25. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, sobre el fundamento firme. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Qué hermoso, ¿no? Que podamos edificar nuestra vida sobre este fundamento firme, sobre este fundamento estable que es nuestro Señor Jesucristo. La siguiente cosa que dice el versículo 7, en la segunda parte del versículo, dice: y confirmados en la fe. Confirmar significa revalidar lo ya aprobado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Qué hermoso. Fíjese que esta confirmación habla justamente de eso, revalidar lo que ya está aprobado, una confirmación. Esta palabra que dice al final del versículo, confirmados en la verdad presente, es la verdad del Evangelio, es decir, es la fe del Evangelio. Hay un texto hermoso en Filipenses 1, versículo 27, la segunda parte, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Confirmados en la fe, confirmados en la fe del Evangelio, confirmados en la palabra del Evangelio, confirmados justamente en la doctrina del Evangelio. Qué hermoso que podamos realmente tener esta concepción de poder estar realmente arraigados, sobreedificados sobre el buen fundamento y confirmados en la fe, amén, confirmados en la fe del Evangelio. Pero Pablo les dice a estos cristianos que no tienen nada que temer. Han sido establecidos, confirmados y fortalecidos en la fe por las enseñanzas correctas que han aprendido. La última parte del versículo 7 dice: así como habéis sido enseñados. Qué importante la enseñanza, la palabra. Habíamos leído recién en la verdad presente, en la palabra del Señor, en la palabra del Evangelio. Aquí habla justamente que hemos sido enseñados a través de la palabra de Dios. Hemos aprendido el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo algo muy interesante. Mire, persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Qué importante el poder tener la capacidad de aprender, ¿no? Hemos sido enseñados, dice el texto que leímos. Pero esto tiene que ver también con la capacidad que tenemos nosotros de poder aprovechar esa enseñanza, aprender de esa enseñanza. Mire, el apóstol Pablo habla acerca de esto, como también vamos a leer lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado, fíjense, he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, así como el Señor le enseñó a él ahora está enseñándole a ellos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El apóstol Juan también habla del tema, capítulo 2, versículo 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Dios, de Él, del Señor, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie, otras personas, os enseñe, así como la unción misma os enseña. Es decir, esa unción de Dios, ese poder de Dios, es el que nos enseña todas las cosas, y esa unción es verdadera, no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en el Señor. Qué lindo, ¿no? Tenemos una enseñanza a través del Evangelio. El Evangelio nos enseña. Por eso es que cuando Jesús comenzó y llamó a las primeras personas para que lo siguieran, ellos fueron discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Es un alumno. Es alguien que necesita ser enseñado, necesita aprender. Y nosotros debemos ser buenos discípulos del Señor, con la capacidad de poder aprender y recibir la enseñanza de la palabra del Señor. La última frase del versículo 7 dice, abundando en acciones de gracias. La palabra del griego tiene que ver con sobreabundancia, con sobreabundancia. Pablo les pide a los cristianos dar gracias con ese tipo de fe y agradecimiento sobreabundante. Qué maravilloso, ¿no? Poder dar gracias a Dios en todas las cosas. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Tenemos motivos para darle gracias a Dios? La palabra de Dios nos enseña que el poder tener estas acciones de gracias para con Dios realmente es algo muy necesario. Así como pedimos y rogamos, también le tenemos que dar gracias al Señor. Tenemos que ser verdaderamente agradecidos por la obra tan maravillosa y tan grande que el Señor hace por nosotros. Él nos ha confiado su Evangelio, nos ha hablado a través de nuestro Señor Jesucristo y nos ha dado una palabra firme para que nosotros sobre ella, sobre Él mismo, podamos echar raíces, podamos estar sobreedificando nuestra vida, podamos ser confirmados, como dice aquí, enseñados, y todo esto que nos lleve de una manera maravillosa a poder manifestar con acción de gracias, alabanza y adoración al nombre de nuestro amado Señor. Qué maravilloso que podamos verdaderamente entender que esto es lo que realmente Dios ha preparado para cada uno de nosotros y que podamos verdaderamente buscar al Señor con todo nuestro corazón. Hemos recibido a Cristo en nuestra vida, lo hemos aceptado, bueno, juntamente con Él se producen muchísimas bendiciones en nuestra vida para que nosotros podamos sentirnos firmes y seguros, como bien dice el pasaje que acabamos de leer. Vamos a estar haciendo juntos una oración, si hay alguna necesidad, si hay algo en su corazón, si hay algún problema, alguna circunstancia que va más allá de nuestras posibilidades de solución. Sabemos que lo que es imposible para nosotros es posible para el Señor. Vamos a orar juntos. Señor, te doy gracias por este momento en el cual podemos llegar a ti, Señor, a través de la oración, pidiendo que tu mano divina, Señor, pueda obrar en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están recibiendo ahora tu palabra. Señor, obra con poder en sus vidas, en sus corazones, suple toda necesidad, líbralos de todo mal. Si hay enfermedad, que los sanes. Señor, si hay depresión, si hay, Señor, problemas y dificultades en los hogares, que tu gracia divina
pueda estar obrando en las vidas, en los corazones de aquellos que aún inclusive no te conocen. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, para la gloria, para la honra y la alabanza de su nombre. Amén. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor esté bendiciendo sus vidas, que la gracia del Señor pueda estar obrando. Que Dios los bendiga ricamente.